La sesión de hoy está convocada, como todos ustedes saben, para tratar la cuestión de movilidad social en América Latina. Acá con una exposición inicial a cargo del doctor Patricio Solís y un comentario a cargo de la doctora Ileana Yashin Arroyo. El doctor Patricio Solís obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Texas en 2002 y la maestría en Población en Flaxo en su sede en México. Es licenciado en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido Visiting Doctoral Student en el Max Planck Institut für Demografische Forschung en Rostock, Alemania. Dirige la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México y sus principales líneas de investigación son estratificación, desigualdad social y curso de vida. Por su parte, nuestra comentarista principal esta tarde, la doctora Ileana Yashin, es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, cuenta con una maestría en Política Comparada de la London School of Economics and Political Science y es maestra en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Su tesis doctoral, denominada Oportunidades, Movilidad Social Intergeneracional e Impacto en México, obtuvo el segundo lugar en el Premio Banamex de Economía 2012. Se ha desempeñado en la función pública a nivel local y federal como consultora, asesora y evaluadora de programas sociales del gobierno federal. Es integrante del Consejo Directivo de Alternativas y Capacidades, Asociación Civil. Como ustedes ven, tenemos dos muy destacados y calificados exponente y comentarista la tarde de hoy para el tema movilidad social en América Latina. Por favor, Patricio, adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación al seminario. Es para mí un placer estar por acá. Y lo que voy a presentar es fundamentalmente resultados de un proyecto de investigación que se extendió quizá por los últimos, a partir del 2011 hasta 2015, y que dio lugar a un libro, ahorita voy a hablar un poco más sobre esto, sobre los patrones de movilidad intergeneracional de clase en América Latina. Debo comenzar diciendo que los estudios sobre movilidad social en la región, en América Latina, pasaron por un periodo de auge durante la época inicial o de surgimiento de la sociología empírica en América Latina, durante los años 60. El estudio original, el estudio que inauguró toda esta etapa de oro, digamos, de los estudios clásicos de movilidad social en América Latina, es el estudio de Germani en Argentina. Y posteriormente se hicieron varias réplicas en varios países, entre ellos en México. En México existe un estudio de Balán, Brown y Niguelín, El hombre de una ciudad en desarrollo. Existe otro estudio coordinado por Pablo González Casanova para la Ciudad de México, y un estudio más por Claudio Stern, Humberto Muñoz, Orlandina Oliveira, también para la Ciudad de México, en donde, y algunos otros estudios para algunos otros ámbitos locales, en donde se, describían cuáles eran los patrones de movilidad intergeneracional, movilidad social intergeneracional en sociedades en franco proceso de transformación. Sociedades que experimentaban procesos de urbanización acelerada, sociedades que tenían procesos de industrialización acelerada y crecimiento económico acelerado. Eran sociedades que crecían en el famoso milagro mexicano, crecían en tasas de alrededor del 6% anual,
y cuya estructura del mercado de trabajo estaba cambiando rápidamente y que al mismo tiempo experimentaban procesos de urbanización acelerados, de tal manera que pues, el resultado obvio de muchos de estos estudios era que si bien existía pobreza y procesos de marginalidad social estructurales, la población, las personas, a lo largo del tiempo y a lo largo también del tiempo histórico, experimentaban altas tasas de movilidad intergeneracional ascendente. Este era el panorama en la década de los 60. Posteriormente, en la década de los 70 y los 80 particularmente, se olvidan los estudios de movilidad social en sociología, pasan, por razones que no voy a abundar acá, pasan a un segundo plano. Yo diría que no a un segundo plano, realmente dejan de hacerse los estudios de movilidad social intergeneracional, y hasta que a finales de los 90 comienza a surgir una nueva ola de estudios de movilidad social intergeneracional. La excepción a esto es Brasil. Esto hay que tenerlo en mente porque los brasileiros continuaron levantando datos y haciendo estudios de movilidad social intergeneracional, no así el resto de países de América Latina, incluido México. Y en esta nueva ola de estudios en la que yo soy uno de los participantes, también está Fernando Cortés, Agustín Escobar, René Centeno y varios otros estudios más que se han venido realizando, algunos incluso con más frecuencia recientemente, predomina una mirada de revisión de cuáles han sido los cambios que han acontecido en los patrones de movilidad social, con cierta mirada retrospectiva hacia estos años dorados de la movilidad social. Es decir, la idea de fondo, la pregunta de fondo era, bueno, ¿se acabó la movilidad social? En realidad estamos en una etapa, en un momento completamente diferente al de aquel de los 60, un momento de estancamiento, de falta de oportunidades de empleo, de poco crecimiento económico, etcétera. Entonces la hipótesis subyacente, aunque nunca o rara vez formulada explícitamente, era que la movilidad social había terminado. Era la época del fin de la movilidad social. Esto en el área de la sociología. Paralelamente, en la economía, comienza a generarse un nuevo interés por los estudios de movilidad social. Pero es un interés que está centrado, y ahora voy a discutirlo un poco más a detalle en la primera parte de la presentación, que está centrado fundamentalmente en la movilidad económica, la movilidad de ingresos o de riqueza. Mientras que el enfoque sociológico clásico y que se perduró en muchos de los estudios de esta nueva generación es un enfoque centrado en la movilidad intergeneracional de clase, entendida clase como posiciones ocupacionales similares, y ahorita voy a hablar sobre esto también. Dos maneras distintas de plantear la cuestión con resultados que, y aquí voy a cerrar hablando un poco sobre esto, la presentación, resultados que son divergentes. Y esto abre una serie de interrogantes de investigación que vale la pena, que todavía no están claramente resueltos, sobre cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Se acabó o no se acabó la movilidad social? ¿Qué tanta movilidad social existe? ¿Somos sociedades fluidas o somos sociedades rígidas en donde el cruce de las barreras sociales es muy complicado? Las respuestas a esto dependen del enfoque que se adopte para estudiar la movilidad social intergeneracional. Entonces, en esta línea de nuevos estudios, lo que comenzó a ocurrir es que había una cantidad de estudios nacionales que tenían metodologías diferentes. Estoy hablando en el ámbito de la sociología, para ubicarlas, no en el ámbito de la economía, que tenían enfoques diferentes, metodológicos, por ejemplo, de clasificación de ocupaciones, de esquemas de clase distintos, distintas metodologías para medir la movilidad social, y a partir de los cuales no podían sacarse conclusiones muy firmes acerca de cuáles eran los patrones de movilidad social intergeneracional en América Latina. Ante esta situación, junto con Marcelo Boado, por ahí en el año 2010, nos propusimos, y dado la maduración del campo y que encontrábamos que en distintos países de América Latina ya había datos recientes y había investigadores que estaban interesados en el tema, nos propusimos juntar a este grupo de investigadores y realizar este proyecto de investigación. Entonces, lo que les voy a presentar es fundamentalmente los resultados de este proyecto en términos comparativos. Los resultados, ahora voy a hablar del libro que generamos a partir de esto, que tiene capítulos nacionales donde se especifica o se abunda en cada país. Pero lo que haré yo es presentar los resultados comparativos para darles un panorama general de cuando hablamos de movilidad intergeneracional de clase en América Latina, cuáles son las tendencias que podemos observar. Entonces la presentación, ya empecé un poco con el primer tema, tiene una primera parte de un proyecto colaborativo, hablar sobre este proyecto, algunos antecedentes, resultados, ciertas conclusiones. Hay que mover esta también, por supuesto, yo muevo esta, pero aquí ustedes no la ven. Ahí está.
y algunas tareas pendientes, ¿sí? Y quizá, si me alcanza un poco de tiempo, voy a hablar sobre lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo un par de colegas ahora para avanzar en cierta agenda pendiente que deriva de este mismo proyecto de investigación. Les hablaba yo de este proyecto colaborativo. Los participantes ahí están, son Raúl Jorrat y Gabriela Benza de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Costa Ribeiro, Vicente Espinosa de Chile, Carlos Costa Ribeiro de Brasil, yo mismo del Colegio de México, Martín Benavides de Perú y Marcelo Boado de Uruguay. Y el libro se llama Sin embargo se mueve, Movilidad Intergeneracional de Clase en América Latina, y fue publicado por el Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Este libro ya lo pueden ustedes conseguir en la librería del Colegio de México, seguramente ahí está, y también en línea en Amazon se puede conseguir para en Kindle poder leerlo. La portada del libro es esta, y comenzaré muy rápidamente con, ahí está la portada. Voy a mover esto para acá solo para cuando lo necesite, porque si no es muy difícil coordinarme. Y hablar un poco de los antecedentes. ¿Por qué es importante estudiar la movilidad intergeneracional? ¿Por qué la movilidad intergeneracional de clase? ¿Por qué centrarnos en la movilidad intergeneracional de clase y no en otras formas de movilidad? ¿Cómo se relaciona con otras formas de movilidad? ¿Y cuáles son las preguntas clave? Es decir, ¿qué nos dice la investigación previa? Y a partir de ahí pasaré a la metodología, ¿sí? Y luego a los resultados del trabajo. Bueno, básicamente el estudio de la movilidad social intergeneracional suele ser justificado por tres tipos de principios o de razones. Uno de ellos es un principio que yo llamaría, en el ámbito de la sociología, es el principio funcionalista. Es el principio de eficiencia social. La idea que está detrás de esto es que la asignación de las personas a las posiciones sociales, posiciones ocupacionales fundamentalmente, por principios adscriptivos, es decir, por su origen social, por lo que proviene de su familia de origen, su clase social de origen, su raza, su condición, su género, hace menos eficiente el uso de recursos humanos. ¿Sí? Las personas, los talentos de las personas no están bien asignados a las posiciones, están asignados por razones distintas a los méritos y los logros de las personas, de tal manera que obstaculiza el desarrollo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el estudio de la movilidad social, o medir la movilidad social, también nos habla del grado de eficiencia social, y también esto se vincula con las teorías de modernización, es decir, las teorías de modernización lo que planteaban era que justamente en la medida que una sociedad se modernizaba, que modernizaba su estructura productiva, entonces había una necesidad creciente por eficiencia, de la eficiencia de la producción. Y esta eficiencia de la producción no se podía lograr si las personas seguían siendo asignadas por principios tradicionales de adscripción, es decir, de herencia. Entonces, tendría que generarse nuevos principios basados en el mérito y en el logro, y eso lo que iba a propiciar es que en el transcurso del proceso de modernización la movilidad social iba a crecer, porque ya no iba a haber un vínculo entre orígenes y destinos sociales. Eso es el incremento de la movilidad social. El segundo principio, y no estoy diciendo que estos son los principios con los que yo me caso, de hecho creo que con el que me caso más es con el tercero, pero el segundo es que detrás de la idea, detrás de la medición de la movilidad social intergeneracional, hay una evaluación de justicia social. ¿Sí? Esto es cierto siempre y cuando adoptemos un principio de justicia basado en la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Que es un principio liberal de justicia social. Principio de justicia basado en la igualdad de oportunidades o en la equidad de oportunidades nos diría, ¿sí? Bajo ese principio, ¿sí? Cuando hay igualdad de oportunidades, las circunstancias sociales de origen, la clase social de origen, factores de nivel socioeconómico de la familia de origen, nuevamente factores adscriptivos como raza, condición étnica, color de piel, género, etcétera, no tendrían que pesar en el destino de las personas. ¿Sí? En la medida en que estas condiciones sociales de origen no pesan en el destino de las personas, existe equidad de oportunidades o igualdad de oportunidades. Y si la igualdad de oportunidades es el criterio básico de justicia social, entonces la movilidad social intergeneracional es una prueba ácida, ¿sí? De la igualdad de oportunidades, y es una evaluación ácida, una evaluación directa de los niveles de justicia social. ¿Sí?
Ahora, estos dos principios tienen críticas en varios flancos. Si quieren, al final podemos discutir, por ejemplo, este segundo principio de igualdad de oportunidades no se entiende, ¿sí? O no se puede dejar aislar de un principio de igualdad de condición, o cierta igualdad de condición, o que no puede existir mucha desigualdad de condición, ¿sí? Para que se dé igualdad de oportunidades. Entonces, la igualdad de condición está vinculada con la igualdad de oportunidades. Es decir, es un principio que si lo aislamos, entonces estamos solo viendo una parte del problema de la justicia social. ¿Sí? Pero el tercero, y creo que es, digamos, tan importante como los anteriores, es porque hay un interés científico en los procesos sociales de reproducción intergeneracional de la desigualdad. La movilidad social, cuando uno estudia la movilidad social intergeneracional, estoy hablando, centrándome en la movilidad social intergeneracional, lo que uno está viendo justamente es cuáles son los mecanismos que vinculan las condiciones sociales de origen de las personas con sus condiciones sociales de destino. Entonces, el análisis de movilidad social pone el acento, pone el foco en justamente esos procesos de reproducción, de herencia de las desigualdades sociales. Y en ese sentido nos permite, digamos, más allá de la tabla de movilidad, que es casi lo que les voy a presentar ahora, pero es un inicio de este análisis o una manera de plantearlo en términos generales, nos permite analizar esos procesos de manera más detallada, y hay una empresa científica de la sociología, que es la empresa del estudio de la reproducción social, detrás de ello. Muy bien. Ahora, ¿por qué la movilidad intergeneracional de clase? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esta con otras formas de movilidad? Sí, entonces, una de las cosas que uno tiene que plantear de entrada es que es plausible analizar la movilidad social en múltiples dimensiones: escolaridad, ingresos, estatus ocupacional, prestigio, poder, etc. Los estudios sociológicos en particular, los estudios de estratificación social, tienen una larga tradición en el estudio de la movilidad ocupacional. Ahora, dentro de los estudios de movilidad ocupacional, y ahora voy a hablar por qué de movilidad ocupacional, hay dos tipos de enfoques. Uno centrado en el estatus ocupacional, que es una manera de aproximarse a las ocupaciones asignando escalas de prestigio o de estatus a cada una de las ocupaciones, y entonces uno construye escalas continuas de estatus y analiza cómo se mueven las personas intergeneracionalmente en esta escala de estatus. Y hay otro enfoque, que es el enfoque de clases sociales. Decía yo que hay un reciente interés en la economía, en la movilidad económica, en la movilidad, por ejemplo, de ingresos, en la movilidad en riqueza, o en ciertas medidas compuestas basadas generalmente en ingreso, riqueza u otros activos de vulnerabilidad económica. Entonces, existen diferencias teóricas y metodológicas importantes entre esta perspectiva sociológica de ocupaciones o de clases y la perspectiva económica, que quisiera desarrollar un poquito aquí antes de pasar a presentar resultados del proyecto. ¿Cómo se ven las clases de manera predominante? Los campos son muy diversos, entonces uno no puede generalizar, pero de manera predominante en la perspectiva económica, las clases se entienden como esa pirámide que está ahí. Ustedes imaginen que es la distribución de recursos y activos valiosos, generalmente se plantea en términos piramidales, mucha más gente en la parte baja y muy poca gente en la cima, y las clases, tal como se les entiende, se les define, se entienden como cortes que se establecen en este dominio o en este espacio distributivo de recursos. Pueden ser, por ejemplo, grupos de ingreso. Los de ingreso más bajo, uno establece una línea, y por ejemplo esa es la línea de pobreza, y encima de ellos están habitualmente las llamadas clases medias. Después uno podría hacer otro corte y decir que son las clases altas, y establecer estos cortes, ¿sí? en este espacio de la distribución, ¿sí? Puede ser incluso un espacio multidimensional. Por ejemplo, la medición de pobreza es una medición multidimensional, pero nuevamente se establecen cortes en el espacio de la distribución de recursos, de activos o de bienes. Esto es en lo que en la sociología, para que hay aquellos que tienen una formación sociológica de los 60, de los 70, se conocía como estratos. Son estratos socioeconómicos. Pero en la nueva terminología, y como todo cambia y se olvida, se les suele llamar clases sociales. Y entonces eso introduce una dificultad terminológica con la noción sociológica de clase social. ¿Sí? ¿Cómo lo plantea la perspectiva sociológica? Ustedes lo que tenían aquí, este esquema, voy a tratar de describirlo un poco más complejo, por supuesto.
Pero lo que ustedes tienen a la derecha, nuevamente tienen ahí la pirámide y tienen el espacio de distribución de recursos y activos valiosos, ¿sí? Pero lo que ocurre con la perspectiva sociológica es que en lugar de hacer digamos, esta distinción en el espacio de la distribución, la hace en el espacio de la estructura de posiciones sociales institucionalizadas. Y esas posiciones sociales institucionalizadas son las posiciones ocupacionales. ¿Sí? Entonces, establece digamos, una intermediación en ese espacio institucional y define, lo pone en el centro ese espacio, la estructura de posiciones ocupacionales. Las clases están definidas en función de relaciones sociales que se establecen en la esfera del mercado de trabajo, y a partir de esas posiciones que ocupan las personas en esa esfera del mercado de trabajo, como consecuencia de ello, hay un acceso diferencial a la distribución de recursos y activos valiosos. Es decir, las clases no se construyen en el espacio de la distribución, sino en el espacio de la estructura de posiciones sociales del mercado de trabajo. Y eventualmente, como consecuencia, existirá desigualdad entre las clases en términos distributivos como resultado de las distintas posiciones y las distintas posiciones, las relaciones que tienen las personas en el mercado de trabajo, ¿sí? Que está al centro del asunto. Y por otro lado, tenemos los individuos, las personas y sus circunstancias. Entre esas circunstancias está la clase social de origen, ¿sí? Y entonces, a partir de estos tres elementos, ¿sí?, uno puede definir distintos procesos que son el campo de los estudios de estratificación social en sociología. Por una parte, el vínculo entre individuos y sus circunstancias y estructura de posiciones, es decir, cómo los individuos se insertan en la estructura de posiciones sociales en el mercado de trabajo. Esos son los procesos de asignación de individuos a posiciones, y uno lo que analiza ahí es el proceso, por ejemplo, el proceso del logro intergeneracional, es decir, cómo distintas circunstancias sociales de origen inciden en las posiciones que ocupan las personas en el mercado de trabajo, la clase social de origen, el género, las condiciones de escolaridad y un conjunto de antecedentes sociales. ¿Sí? La movilidad intergeneracional de clase, la movilidad relativa, yo te voy a hablar sobre eso, especificar qué quiero decir por movilidad relativa o fluidez social, forma parte de este ámbito también. Y en el otro lado, en el lado de la vínculo entre estructura de posiciones y distribución de recursos y activos, tenemos otro tipo de procesos que le podemos llamar procesos de estructuración de la desigualdad social. Es decir, por ejemplo, los cambios en la estructura de clases. ¿Cómo cambia esa estructura, eso que está en el centro? ¿Cómo cambia a partir de qué? Los cambios productivos, los cambios en la economía. Ciertas clases se amplían a lo largo del tiempo, otras se reducen a lo largo del tiempo, y esa estructura, digamos, está cambiando, lo cual implica cambios en las oportunidades colectivas de movilidad social. Si una clase crece, las oportunidades colectivas de movilidad social o de acceso a esa clase social también se incrementan. Si una clase desaparece a lo largo del tiempo, las oportunidades colectivas de reproducción en esa clase social se reducen. Las personas que son hijos de quienes estaban en esa clase van a tener menos chance de ingresar a esa clase social. Entonces hay un proceso estructural también de movilidad social en esa estructura productiva, y hay cambios también, esa es la segunda parte, en la asociación entre clases y distribución de recursos. Es decir, a lo largo del tiempo también se puede observar que ciertas clases adquieren ventajas en la distribución de recursos, es decir, captan más recursos, absorben más recursos, y eso genera un proceso de incremento de la desigualdad entre clases en el acceso a recursos. Cuando digo recursos, pienso fundamentalmente en el ingreso, en la riqueza, pero hay recursos de diversa índole. Entonces, bajo este esquema, lo que nosotros vamos a hacer, digo, lo adelanto, es hacer un análisis desde esa estructura de posiciones sociales institucionalizadas, desde la estructura ocupacional, desde una estructura de clases, y vamos a ver cuáles son los procesos y los niveles de movilidad social intergeneracional en esta estructura de clases, ¿sí? Asumiendo que hay una asociación entre la posición en esa estructura de clases y la distribución de recursos y activos, pero no problematizándola, que es un tema que podemos retomar al final de la presentación. ¿Qué nos dice la investigación previa? Bueno, y aquí vienen las preguntas clave que voy a tratar de contestar con datos. Entonces, a partir de aquí paso a los datos. ¿Es la posición en la estructura de clases aún un determinante clave de la desigualdad distributiva? De hecho, es el tema que les acabo de plantear. Es decir, ¿hasta qué punto podemos decir que existe esta
asociación, que es la asociación que está del lado derecho entre el cuadrado y el triángulo, pues, la asociación entre posición de clase y acceso a recursos y distribución de recursos. Esa es la primera pregunta que nos formulamos en el proyecto y que damos una respuesta que, si bien es tentativa por la carencia de datos, sí podemos decir algunas cosas. Llegó a su fin, les decía yo antes, llegó a su fin la etapa de alta movilidad social intergeneracional en América Latina, al menos en términos de clase. ¿Qué tanta fluidez social existe? ¿Desiguales? ¿Somos desiguales en términos de desigualdad distributiva, en términos de desigualdad de condición, pero fluidos en la movilidad social? Esta es una pregunta que se ha planteado, de hecho es una hipótesis que se ha planteado, lo plantea Florencia Torche para el caso de Chile, en un trabajo en American Sociological Review a mediados de los 2000, y ella sugiere que el caso chileno es ese caso, es el caso de una sociedad altamente desigual en términos distributivos, pero relativamente fluida en términos de movilidad social. ¿Cómo varía la fluidez social entre países de América Latina? ¿Cómo nos comparamos con el mundo industrializado en ese sentido? ¿Existe un patrón jerárquico en la propensión a la movilidad entre clases? ¿Cuál es la distancia social entre las clases en términos de movilidad social? Es decir, ¿cuáles son las clases que están más distantes unas de otras y cuáles las más cercanas, en donde hay más flujos de movilidad social? ¿Es esta distancia mayor a la observada en las sociedades más igualitarias, por ejemplo, en los países europeos? Entonces, ahora voy a hablar de los datos y la metodología, y me voy a empezar a pasar un poco más rápido, dado la lentitud de esta introducción, pero creo que es importante plantear estos aspectos, porque si no, de pronto uno comienza a presentar resultados que no están bien contextualizados, ¿no? Fuentes de datos. Bueno, no sé si lo alcancen a ver, yo no. En la mayoría de los casos son encuestas levantadas por las instituciones universitarias, en Argentina por la Universidad de Buenos Aires, en Brasil esta encuesta fue levantada por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Chile fue levantada por la Universidad de Chile, en México esta fue levantada por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la encuesta de 2011, la EMOVI. En Perú es la única encuesta que es levantada con datos oficiales, la encuesta de hogares oficial del Perú, que tiene un módulo de movilidad social. Y en Uruguay tenemos la particularidad de que es una encuesta solo para Montevideo, de tal manera que en el análisis comparativo que les voy a presentar acá lo saqué. Es decir, Montevideo no está. Tenemos un capítulo en el libro sobre la movilidad social en Montevideo, pero para el análisis comparativo no se puede poner igual que los otros países. Son encuestas que todas más o menos no fueron diseñadas para este proyecto, es decir, son encuestas que fueron levantadas previamente, pero todas tienen más o menos, guardan cierto estándar que es el de los estudios internacionales en el campo de la sociología de movilidad social intergeneracional. Entonces tienen preguntas sobre la ocupación de los padres a los 14 años de edad, tienen preguntas sobre la ocupación actual de la persona, y la codificación de las preguntas es con el esquema internacional de clasificación de la OIT, que nosotros construimos un esquema conjunto, lo empatamos, y entonces a partir de ello tenemos información comparable que nos permite justamente comparar la ocupación del padre con la ocupación de la persona en el momento de la entrevista, que es la manera habitual en que se hacen los estudios de movilidad social intergeneracional a partir de una tabla de movilidad social. Ok, el esquema de clases que optamos por utilizar es el esquema, el EGP, que es el esquema de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, que desarrollan en la Universidad de Oxford en finales de los 80, principios de los 90, desarrollan un esquema para hacer un estudio de movilidad social intergeneracional comparativo en América Latina. Hubo mucha discusión, de hecho esto nos llevó mucho tiempo en el grupo, sobre si deberíamos hacer un esquema adaptado para América Latina de clases. Y la decisión fue una decisión completamente pragmática que hicimos en el grupo. Es decir, si nosotros queremos introducir a América Latina en la discusión, tenemos que usar un esquema similar, pero esto no significa aceptar que este es el esquema último ni el esquema definitivo, y que probablemente lo que tendremos que hacer, y es parte del trabajo futuro que estamos, de hecho ahora mismo estamos desarrollando eso, es tener esquemas alternativos. No nos quedaba otra. Si nosotros cambiábamos de esquema, teníamos un esquema distinto para América Latina, no teníamos resultados comparables con el resto de países europeos y también de Norteamérica, y muchos otros países de otras regiones del mundo que han adoptado este esquema. Se ha convertido casi en un estándar. El esquema, para plantearlo en términos conceptuales antes de pasar por las clases tal como están ahí, es un esquema que parte de una distinción por relaciones laborales.
Es un esquema que se centra en las relaciones que las personas establecen en el mercado de trabajo. Entonces establece una división inicial en 3 tipos de clases o de macroclases o de relaciones. Por supuesto, los patrones, los trabajadores dependientes y los trabajadores por cuenta propia. Esa es la primera división. Y a partir de esa división establece subdivisiones adicionales, por el tipo, sobre todo en el campo de los asalariados y los dependientes, para dar cuenta de la diversificación de las relaciones laborales en las sociedades capitalistas industriales contemporáneas entre las relaciones laborales que están mediadas por una relación contractual de alta subordinación, que es básicamente los trabajadores manuales, y las relaciones que ellos llaman de servicios, que se establecen una relación contractual de dependencia, pero que tiene un mayor margen de libertad, un menor elemento de relación disciplinaria, ¿sí? Y que básicamente es la distinción de trabajadores, ellos la aproximan a través de la distinción entre trabajadores manuales y no manuales, ¿sí? Y a partir de ahí construyen un esquema que puede desdoblarse en 11 clases, en 7 clases, en 4 macroclases y en 3 macroclases. Y lo que yo voy a presentarles es fundamentalmente lo de 11, olvídenlo, no nos alcanza, no tenemos suficientes datos para movernos con 11 clases. Lo que les voy a presentar es en 7 clases, en 4 macroclases y en 3 macroclases. Esta es la clase de servicios, en la cima, la clase 1 y 2, que son profesionales, altos directivos, técnicos superiores, ¿sí? La clase no manual de rutina, que son básicamente oficinistas y trabajadores empleados de comercio. La clase 4A más B, que mezcla son trabajadores independientes no agrícolas y mezcla pequeños empleadores con trabajadores por cuenta propia, ¿sí? En este nivel de agregación, estoy hablando del nivel de 7 clases, en el nivel de 11 los separa. Los trabajadores manuales calificados y semicalificados, que es la clase obrera tradicional, diríamos. Los trabajadores manuales de baja calificación, que pueden ser trabajadores industriales o trabajadores en servicios personales, hay una enorme diversidad ahí, pero son básicamente trabajadores de baja calificación, todos ellos dependientes, es decir, asalariados, y pequeños propietarios agrícolas y asalariados agrícolas. Esta es la clasificación habitual que se puede subdividir en 4 macroclases, o más bien agrupar en 4 macroclases y en 3 macroclases. La tabla de movilidad, básicamente este es un ejemplo, México. La tabla de movilidad de México, no se fijen tanto en los números, sino en los colores, porque simplemente es relativamente sencillo definir a partir de una tabla de movilidad o pensar a partir de una tabla de movilidad social ciertas medidas descriptivas de movilidad que vamos a utilizar. El origen son los renglones, las columnas son los destinos y esa es la distribución observada para México. Y entonces, cuando hablamos de inmovilidad, por ejemplo, es lo que está en blanco en la diagonal de la tabla, es decir, el padre tiene la misma clase social que el hijo. Cuando hablamos de movilidad ascendente, es lo que está en verde en la tabla, ¿sí? El padre tiene una clase social de menor jerarquía, estableciendo o suponiendo que existe una jerarquía entre estas clases. Ahorita vamos a hablar si esto es cierto o no en términos de distribución de recursos. Pero lo verde significa movilidad ascendente, lo rojo significa movilidad descendente y los colores más claritos hablan sobre cierta movilidad ascendente y descendente de corto alcance que queda fuera de lo que nosotros llamamos medidas de movilidad vertical. Es decir, son medidas más exigentes de movilidad que no es movilidad entre clases contiguas, sino movilidad entre macroclases, tal como las definía antes. Agrupaciones más pequeñas de clases que marcan grandes diferencias en el mercado de trabajo, por ejemplo, entre trabajadores agrícolas y trabajadores no agrícolas. Después, no sé si alcancen a ver esto, espero que sí, tenemos el tema de la fluidez social. Y aquí voy a pasar rápido, nada más leyendo la movilidad social absoluta, las tasas, las medidas de movilidad social absoluta derivan de la suma de los porcentajes, tal como se los presenté antes. Uno suma los porcentajes ahí y uno dice, esta es la movilidad absoluta. Reflejan tanto el cambio intergeneracional en la estructura de clases, es decir, cómo se mueven los marginales de la tabla, ¿sí? Como las probabilidades relativas de circulación de los individuos entre las clases. Reflejan las dos cosas, las medidas absolutas de movilidad. Dado que en distintas sociedades y momentos históricos las estructuras de clase y su ritmo de cambio varían, debemos neutralizar esos efectos de estructura para contrastar las probabilidades relativas de movilidad social entre las clases.
¿sí? Ante estructuras de clase diferentes, lo que uno va a tener en la tabla son medidas de movilidad absoluta diferentes. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si una sociedad que tiene dos estructuras de clase diferentes, en una sociedad A hay más movilidad que en una sociedad B? Lo que uno hace es que neutraliza los efectos marginales de la estructura. Y esto se hace a través de un modelo, típicamente a través de un modelo loglineal, de modelos loglineales. En lo que está ahí esa ecuación es un ejemplo de un modelo loglineal en donde tenemos el logaritmo natural de las frecuencias de la tabla, ¿sí? Es función de ¿qué? De una media general, de unos marginales de origen, es decir, de la estructura de origen, de unos marginales de destino, que es la estructura de destino, y luego, aquí en este caso se comparan, es para comparar dos tablas de movilidad, un L, que es un layer, que es simplemente el efecto de tamaño entre las dos tablas, y luego la comparación entre el origen y el layer, el destino, el layer, y luego ahora sí, lo que importa es ese último término que es, dice que está abajo y que dice que resume el grado de fluidez social, es decir, la intensidad neta de la asociación entre orígenes y destinos de clase. Entonces, para comparar la movilidad, la fluidez social entre las clases, la movilidad relativa, no podemos utilizar las tasas absolutas, hay que usar esas medidas de fluidez social. Ahora sí, resultados. ¿Es la posición en la estructura de clases un determinante clave de la desigualdad distributiva? Entonces, lo que hicimos en el proyecto